Hola, ¿qué tal? En este video les mostraré qué son las propiedades de solo inicialización en C# 9. Esta es una característica que te permite crear propiedades y objetos inmutables. Un objeto inmutable o una propiedad inmutable es aquella que una vez que lo asignas ya no puede cambiar. Bueno, primero vamos a recordar unos conceptos que es la inicialización de objetos y la forma tradicional de inicializar objetos con las propiedades. La forma tradicional que fue agregada desde C# 1 es esta, pues decir, tú creas, usas el constructor, que en este caso estamos utilizando el constructor por default, y asignas cada propiedad con los valores que tú requieras y que sean válidos, ¿no? Del tipo de dato. Otra cosa otra característica que fue asignada fue creada en C# 3 es la inicialización de objetos, que te permite en una sola línea inicializar las propiedades del objeto y esto lo que hace es reducir el código. Para que esta característica funcione tienen que pasar dos cosas. Las propiedades tienen que ser mutables y tiene que tener constructor default. Si no tiene el constructor default, esta característica no funciona. Pero ¿qué pasa si suponemos que nuestro objeto lo queremos hacer inmutable? Es decir, que no cambie. Suponemos que el nombre nos lo traemos de la base de datos y ya no queremos que lo vayan a cambiar porque lo va a usar, no sé, nuestro código lo va a usar un proveedor y no queremos que él cambie el nombre, sino que siempre tome el de la base de datos. Entonces esto lo que hace es descomponer esta funcionalidad y descompone la funcionalidad de la inicialización de colecciones. También hay otra opción que podrías eliminarle completamente el set, pero esto pasa lo mismo. Una forma en que lo solucionamos es que lo podemos solucionar es creando un método o un constructor que te permita inicializar estas propiedades. Por ejemplo, usando el snippet de Visual Studio Code, que es CTOR, le das doble tap y te crea este constructor. Entonces en el constructor lo que vamos a agregar es un parámetro del tipo entero, que es la propiedad que vamos a asignar, y un tipo string, que va a ser el nombre, que es la otra propiedad. Entonces con esto ya podemos inicializar nuestro objeto y podemos darle la palabra this. A mí particularmente no me gusta la palabra this, entonces solo la uso cuando realmente es necesario. Podrías utilizar directamente el nombre de la propiedad y aquí podrías asignarle el nombre, ¿no? Te digo, estas son como dos formas en que lo que puedes hacer y dos formas que tiene el lenguaje permitidas. Entonces, con esto, nuestro objeto ya debería de, bueno, tendríamos que reajustar esta parte. Entonces tendríamos que pasar lo voy a comentar y lo voy a volver a escribir de la forma en que funcionaría, ¿no? Entonces esta parte ya no iría, y el ID lo asignaríamos aquí y aquí el nombre lo asignaríamos. Entonces ya que tiene esto ya funciona, pero la inicialización de objetos pues realmente ya no funciona y tendríamos que pasar a un código similar a este. Otra cosa que podríamos hacer es crear un método para asignar esto, pero eso pues ya como que agrega más código a nuestro programa. Entonces lo que hicieron con C# 9 fue agregar una palabra clave que se llama init, que la puedes usar en las propiedades autoimplementadas, y lo que te hacen es que este objeto sea inmutable, pero que lo puedas inicializar con la inicialización de objetos. Es decir, no necesitas tener un constructor adicional, sino que con la inicialización de objetos puedes inicializarlo. Entonces esto voy a hacer lo mismo para cambiarlo, y aquí ya lo puedes ya lo puedes usar, pero necesita el constructor default. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer, voy a agregar otro constructor, y este va a ser el constructor sin parámetros, que es el constructor que crea por default el compilador. Entonces con esto ya tenemos las dos opciones funcionando, pero realmente pues el código inicial que tenía pues era más corto.
Entonces lo que voy a hacer es voy a eliminar esto y lo que voy a hacer es regresar a la versión anterior que tenía como inicializaba antes. Entonces esta funcionalidad ya no sirve porque realmente yo ya no puedo inicializar un objeto después de que lo inicializó con el constructor default, es decir, esto ya es un error y el error que me dice es que es una propiedad de solo inicialización y no la puedo modificar después de crearla, ¿no? Entonces, no es necesario que asignes el valor a una propiedad cuando lo creas, pero ya no lo vas a poder cambiar, ¿no? Entonces, hoy otra cosa que las que quería ver es que esto es como una de la evolución que ha tenido el lenguaje, que lo que te hace es tener que escribir menos cantidad de código. Por ejemplo, otro de esos tipos de evoluciones es con las mismas propiedades. En Visual Studio Code hay una característica que se llama snippets, que lo que te hace, te escribe las propiedades por default. De hecho, tiene 3. La primera es prop, que lo que hace te agrega una propiedad autoimplementada. Es, por ejemplo, yo aquí le doy clic y me crea una propiedad autoimplementada. Entonces yo le doy y digo que es el nombre, ¿no? Hay otra propiedad que esta es como la más reciente y como la que siempre utilizo o la que utilizo de forma más frecuente. Hay otra que es la prop g, que sería una propiedad autoimplementada con el private set, que esta es como para crear propiedades inmutables. Entonces, y la tercera es como la que fue originalmente desde C# 1 y que es la que utiliza un campo privado y utiliza el getter y el setter para asignar este campo y retornar este campo privado, ¿no? Hay como que esta es una de las primeras características que quisieron un poquito diferente a Java. Lo que hacían en Java es que creaban el campo y creaban un método getter y un método setter, pero estas líneas de código lo que te hacen es que te reducen, te evitan esa necesidad de tener el getter y el setter, que eran los que traían en Java, y con esta parte pues empiezan a reducir el código. Si se van fijando, pues cada vez es más la reducción del código, pero tenía esta de las propiedades autoimplementadas, tenía la debilidad de no poder crear o de tener que agregar código adicional para crear objetos inmutables. Bueno, pues con esto sería todo por este video. Espero que te haya quedado claro y si tienes alguna duda, pues déjame un comentario.